Entonces, hay varias cosas que normalmente en un curso, digamos así, normal, nosotros hacíamos. Y una de las secciones que tenía que no me dio tiempo de hacer es, bueno, y que normalmente también hago en microeconomía, pero especialmente en microeconomía, ¿no es cierto?, que es el corazón de la ciencia económica, es unas pequeñas cápsulas de, en diversos semestres los he llamado de formas distintas, a veces les he puesto 3 deseos o el superpoder, pero en general se refiere a intentar transferirles la idea de que la economía es como un superpoder, porque si se ponen a pensar, la economía es la ciencia que estudia la toma de decisiones humanas bajo contextos de restricción, ¿no es cierto? Y intentaba en esas cápsulas decirles o hacer ejemplos de, preguntaba, por ejemplo, así al azar, ¿qué es lo que quieres ser en la vida? ¿Qué cosa quieres ser en la vida? Bueno, ya, a ver, vamos a hacer este ejercicio ahí, no importa que ya sea la última clase. ¿Ustedes qué quisieran ser en la vida? Como decía Napoleón Dinamita, sus sueños más álgidos, ¿no? ¿Alguien se anima a decir qué es lo que quisiera hacer o qué quisiera lograr en la vida? ¿Cuál es una meta completamente loca que dijeran yo quisiera hacer esto, pero realmente no creo que se pueda? A lo mejor es demasiado ambicioso. Hola, profe. Hola, Abraham. Buenos días. Buenos días. ¿Nadie se anima? Estudiar o trabajar fuera de Chile, tal vez. ¿Ya? Pero ese es súper, eso seguramente lo va a lograr, Carola. Eso. Normalmente, fíjense, la gente a veces les pregunto, una cosa realmente difícil que, por ejemplo, yo de chiquito soñaba con ganar un premio Nobel de Economía. Cada vez se aleja más ese sueño, ¿verdad? Pero ese era como mi sueño. Mucha gente que les pregunto en otras circunstancias, por ejemplo, dicen, no, bueno, yo quiero ser millonario, no ser millonario como Piñera, quiero tener $1.000 millones. Otra gente quiere ser, no sé, actor de cine, ¿no es cierto? Y otra gente quiere, no sé, ahora, ¿quién está de moda para ustedes, centennials? Pero no. No sé, pololear con, no sé, quién está de moda ahora, pero el Benjamín Vicuña ya es muy viejo para ustedes, ¿no es cierto? Bueno, no sé, con un ícono, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos en esos segmentos es analizar cómo realmente, si te pones a pensar, si eres capaz de imaginar una meta o algo que tú quieras hacer. Yo quiero ser presidente de Chile, por ejemplo. Quiero ser senador o quiero ser como Elon Musk, diseñar la próxima Internet, ser seco para crear aplicaciones de inteligencia artificial, lo que fuese, ganarte un premio Nobel en economía, lo que fuese. Si eres capaz de imaginarlo, si lo deseas, es porque lo has visto. El deseo es como un recuerdo prospectivo, ¿no? Es como un deseo futuro. No puedes desear una cosa que no hayas visto, que no existe, ¿no es cierto? Si quieres ser millonario es porque has visto algún millonario. Si quieres ser super fitness es porque has visto, no sé, el campeón mundial de natación, es porque has visto a ganadores de medallas olímpicas de natación, etcétera, ¿no es cierto? Has visto eso, entonces hay alguna persona que lo ha logrado y si lo ha logrado es a consecuencia de una serie de decisiones que él ha tomado en cada momento del tiempo. Evidentemente, por ejemplo, para
para ganar un premio Nobel en economía tendrías que resolver ciertos o tales problemas que son muy complejos, pero que ya hemos identificado, ¿no es cierto? Para ganarte una medalla de oro en los Juegos Olímpicos tendrías que seguir cierto entrenamiento, pero a lo que me refiero es que con una serie de decisiones, si tú tomaras las decisiones correctas a cada momento del tiempo, podrías lograr cualquier cosa que tú deseases. En esas ay, no estoy poniendo mi relojito, no se me va a pasar. Bueno, yo ponía un ejemplo de un amigo en la básica, cuando antes de entrar a la universidad, que estaba enamorado, por ejemplo, de una chica que era una actriz joven en México, ¿no es cierto? Y era muy raro que un tipo perdido en una ciudad del interior de México, ¿no es cierto?, eventualmente acabara pololeando con esa niña, que era una actriz reconocida. Bueno, desafortunadamente, chicos, no tengo tanto tiempo para contarles. Esto lo tengo en una presentación bien bonita y bien hechecita y todo, pero haciéndoles el cuento largo corto, el tipo acabó pololeando con la chica, ¿cierto? Entonces, hay maneras de hacer todo lo que quieras. Yo soy, no tan solo por ser economista, sino que soy firmemente creyente de que tú puedes lograr conseguir cualquier cosa que tú quieras. Y la economía, que es la ciencia que estudia la toma de decisiones, es como un superpoder que te lleva a que si entiendes bien el proceso de toma de decisiones, vas a poder conseguir lo que tú desees, cualquier cosa que se te ocurra. En ese contexto, hay decenas de ejemplos que podría darles, pero para cerrar formalmente el curso, voy a darle dos ideas fundamentales. Uno económico, bueno, todos son económicos, ¿verdad? Pero uno relacionado con el tema que estábamos viendo, que entiendo yo es el corazón de las finanzas. Ahí se ve la gráfica, ¿no? Porque me está saliendo una cosa rara acá que no me deja moverme más allá. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces estábamos viendo en la clase anterior un concepto muy raro que se llamaba preferencia por la liquidez, que es la manera en que los agentes desean atesorar dinero y tiene una implicancia fundamental que es como el corazón de las finanzas. El corazón de las finanzas es entender este próximo concepto que vamos a desarrollar en 2 pasos. De manera muy intuitiva ahora, ojalá, y si no aprendieron nada en el curso, por lo menos estos 2 puntos recuerden. No, deberían de recordar muchísimo más, ¿verdad? Pero estos 2 sobremanera. Solamente, y como digo, lo voy a desarrollar muy intuitivamente, ¿verdad? Vamos a tener tiempo durante la carrera para desarrollarlo más, sobre todo en finanzas, en microeconomía, en macroeconomía, en toda la secuencia de economía y en toda la secuencia de finanzas. ¿Ok? Pero es el precio del dinero. Miren, muy intuitivamente. El dinero solamente es una mercancía, como cualquier otra, como una mesa, como una bicicleta, decía yo, como un libro, como un chocolate, un corte de pelo e ir al cine. Es, sin embargo, una mercadería particular que te permite de manera muy expedita realizar intercambios, ¿cierto? Siempre en la historia de la humanidad hemos podido hacer intercambios, pero el dinero te facilita este sistema. El dinero en el fondo es un trueque. Cambias una mercancía, que es la plata, por otra mercancía, que es, no sé, una pizza con queso, ¿no es cierto? El dinero solamente lo necesitas para 2 cosas. O para comprar bienes, siempre es para comprar. Dije yo muchísimo más abstracto, pero eso lo vamos a dejar allá, que es un poco más abstracto. Es una decisión de compra intertemporal, entre consumir ahora o consumir después, pero siempre quieres consumir. Ok, pero ya en el presente, centrándonos en el presente, aquí y ahora, lo único que podría hacer con el dinero es o comprar bienes, cosas, ¿no es cierto? Una Red Bull, un computador,
o comprar bonos. Es decir, el dinero funge, como cumple dos roles fundamentales. Como reserva de valor o como un motivo transaccional. Si yo necesito plata, tener 100 lucas para comprar el cereal y el pan, mantengo mi dinero en forma líquida. Es decir, el dinero me sirve como para comprar bienes de consumo inmediato y también para comprar otros bienes raros de consumo futuro que se llaman bonos en general, ¿cierto? Las acciones, etc. Entonces, ojalá vamos a entender dos mercados particulares que están interrelacionados y vamos a encontrar una lección fundamental, que es la que les digo es el corazón de toda finanza. Hay un mercado de dinero, dado que hay dos bienes que yo consumo fundamentalmente con el dinero, ¿no es cierto? El de bienes y el de bonos. Vamos a analizar el mercado del dinero, porque para comprar bienes yo necesito demandar más de esta mercancía particular que se llama dinero, las lucas, los billetes, ¿cierto? Y por otro lado, puedo comprar bonos, y eso se transan en el mercado de bonos, ¿no es cierto? En el mercado del dinero tenemos un mercado de equilibrio parcial en el cual se refleja la valía de esta mercancía en particular, que es el dinero, a través de una demanda por dinero y una oferta por dinero. Acuérdense que la oferta por dinero, aquí puse un gráfico muy normal para que no se pierdan, pero en realidad la oferta de dinero es como vertical, como la vimos anteriormente en el determinada por el Banco Central. En el largo plazo también puede ser que sea normal, ¿verdad? Con pendiente positiva, porque hay incrementos en las ofertas monetarias a través de señoriaje, a través de un montón de cosas, o como ocurre en muchas otras economías, por ejemplo en Argentina, a través de la emisión monetaria, etc. Okay. Bueno. Entonces, en el mercado de dinero se le fija el valor al dinero, a las lucas. Y dijimos en la clase anterior que el valor del dinero es el costo de oportunidad. El precio del dinero, ¿no es cierto?, es el tipo de interés. ¿Cuánto me cuesta a mí tener dinero en efectivo ahora en el bolsillo? Es el tipo de interés. Porque si yo tengo ciertos billetes, ¿verdad?, en la economía, ahora en mi bolsillo, soy un tonto. Si tengo estos billetes de 20 lucas, soy un tonto porque los tengo acá y no estoy ganando dinero en el banco, ¿cierto? Es el costo de oportunidad que podría yo ganar. Ese es el precio del dinero. En el mercado del dinero se establece un equilibrio, un precio del dinero en la suma de todas las demandas individuales por dinero. Esta es la demanda por dinero. Y la oferta por dinero viene dada por el Banco Central. Por otro lado, y ese es uno de los usos del dinero, la compra de bienes. Por otro lado, en el mercado de bonos, acciones, instrumentos financieros, derivativos, etcétera, ¿no es cierto? Hay un apetito por comprar instrumentos de inversión, ¿no es cierto? Y ese va a venir dado por la demanda, quienes compran bonos y quienes venden bonos, ¿no es cierto? En general, quienes ofertan bonos es el gobierno central, pero también entendemos que las personas que ya tienen bonos en su haber pueden venderlos o comprarlos en el mercado abierto. En este mercado de bonos se establece el precio de los bonos, ¿no es cierto? Hay una interacción entre oferta y demanda de bonos, se establece el precio de equilibrio de los bonos y la cantidad transada de bonos en la economía. Ok, son dos mercados que sirven para los dos usos del dinero, el mercado del dinero y el mercado de bonos. Pasa algo, por ejemplo, hay una mayor preferencia por la liquidez. Suponte tú que la gente quiere más dinero porque se sienta más rica, porque necesite más plata en efectivo, porque venga una pandemia, por ejemplo, las cantidades de plata que yo, por ejemplo, normalmente no tengo tanta liquidez acá. Esto es atípico. Yo no ando con esa cantidad de dinero líquida, ¿no? Normalmente no ando ni siquiera con plata. Pasó un fenómeno psicológico muy raro, que la gente durante la pandemia empezó a demandar más dinero. Pasó esto que estamos viendo en la pantalla. Empezó a demandar más dinero, nada más para sentirse psicológicamente a salvo de tener plata, no sea que los cajeros vayan a fallar, etcétera, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurrió.
si hay mayor demanda por dinero, y como el dinero, de acuerdo a esta ecuación, solamente tiene dos usos, o comprar bienes o comprar bonos, si hay mayor demanda por dinero, ¿no es cierto? Y esta es una ecuación, ¿no es cierto? Esto subió, debe ser que esto baje, porque esto es una igualdad, ¿no es cierto? Hay una cantidad finita de dinero en la economía. Si uso más de ese dinero para comprar bienes, debe ser que de algún lado lo tengo que obtener. Y lo obtengo a través de la venta de bonos. Si yo tengo, mi composición del dinero está hecha tal que tengo activos por acá y liquidez por acá, si necesito más liquidez, debe ser que venda bonos. Es decir, que aumente la oferta de bonos, que me desprenda de los bonos que tengo, por ejemplo, a través de ese retiro del 10% que acaba de ocurrir. Es como si se vendieran bonos, y eso fue lo que pasó. De hecho, las AFP tuvieron que liquidar posiciones en el extranjero para poder dotarnos de liquidez. Y ahora todo el mundo tiene plata en la economía chilena en estos momentos. Pero lo que quiero decir es que cada vez que hay un aumento de la demanda por dinero, es porque hay una oferta en el mercado de bonos. ¿Y qué es lo que está pasando? Si está subiendo el tipo de interés en el mercado de dinero, cada vez que aumenta la demanda por dinero es porque hay una oferta de bonos, aumenta la oferta de bonos. Cuando aumenta el tipo de interés, baja el precio del bono. Esta es la relación crucial que siempre deben de entender. Cuando aumenta el tipo de interés es porque bajó el precio del bono. Los precios de los bonos se mueven de manera inversa al precio del dinero. O sea, el precio del bono es inversamente proporcional al precio del dinero, que es el tipo de interés. Entonces, sube el tipo de interés, baja el precio de los bonos. Aumenta el precio de los bonos, baja el tipo de interés. Inverso. De otra forma, por ejemplo, en otro shock podría ser que regresamos a la normalidad y la gente empieza a desprenderse del dinero. Yo voy y deposito esta plata, ya no la quiero acá, voy y la deposito en el banco. Eso significa que hay cada vez que disminuye la demanda por dinero es porque disminuye la oferta de bonos, y cuando baja el tipo de interés, aumenta el precio de los bonos. El precio de los bonos es un concepto muy pedagógico que estoy utilizando acá como proxy para describir el mercado accionario. Cuando baja el tipo de interés, que es lo que está pasando actualmente en la economía, es porque está aumentando el precio de los bonos, los mercados accionarios están subiendo. Y es por eso que nosotros le ponemos tanta atención a la bolsa, ¿no es cierto? Y todos los comentaristas económicos dicen, ¿qué es lo que está pasando en Nueva York? ¿Qué está pasando en Shanghai, en Wall Street? ¿Cómo se está moviendo el mercado accionario? ¿Está subiendo o está bajando? Si está subiendo, es muy bueno porque significa que está bajando, o si está subiendo es porque como consecuencia de que bajó el tipo de interés. Y si baja el tipo de interés, un montón de cosas buenas pasan. Por ejemplo, aumenta la inversión. ¿Por qué? Porque si te están pagando muy poquitito por mantener tu dinero en el banco, prefieres invertirlo en otras cosas, por ejemplo en bonos, para que después se pueda aumentar la compra de capital, la capitalización en general de las empresas, y eso eventualmente va a hacer que el país se haga más rico. Entonces, le ponemos mucha atención a lo que pasa en los mercados accionarios cuando decimos Wall Street está subiendo, la bolsa, el índice de la bolsa de valores en Chile está aumentando. Es que está ocurriendo exactamente esto que estoy graficando acá, que aumenta lo que yo llamo acá el precio de los bonos, lo que están pasando en los mercados accionarios, a consecuencia de que está disminuyendo el tipo de interés. Esta relación inversa es crucial que ustedes siempre la recuerden, que siempre se acuerden. Aumenta el precio de las acciones, de Lanchile, de lo que sea, de Cencosud, de lo que fuese, en general de los índices accionarios en la bolsa, es porque está bajando el tipo de interés, y bajar el tipo de interés hasta cierto punto es bueno, ¿verdad? Ya cuando se llega, estamos cercanos a cero, eso lo vamos a ver más específicamente en macroeconomía, pero en macro avanzada, etcétera, nos gusta que los tipos de interés sean relativamente bajos. No tan bajos como en Suiza, que son negativos, que significa que
yo le presto al Banco Central de Suiza $100 y él me regresa $98. Ahí ya no me gusta porque ya estoy perdiendo plata, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cosa muy rara que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Lo empezamos a ver hace 2 o 3 años, entonces todavía no sabemos qué está pasando ahí. Eso es un punto relacionado a la clase que quería ver. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Más o menos entendió? Sí, profe, sí se entendió. Ya. La siguiente cosa que quería comentarles, que es como nugget de conocimiento era relacionado a la clase. La siguiente es fuera de clase, pero que ojalá, que es una de esas tantas lecciones que a lo largo de la línea de economía van a ir viendo y que yo no pude sumarizar de manera adecuada. Einstein decía que la fuerza más poderosa del universo, pero un físico que estudiaba fuerzas, ¿no es cierto? Y bueno, hay 4 fuerzas fundamentales en el universo, ¿verdad? Hay unas más fuertes que otras. Está la fuerza nuclear fuerte, que es bien fuerte, ¿verdad? Que es la que mantiene a los átomos unidos, ¿no es cierto? La fuerza nuclear débil, que es la que tiene que ver con todas las interacciones entre partículas, pero no al interior del átomo. El electromagnetismo, ¿no es cierto? Que es también lo que genera la electricidad y todo lo demás. Esto es más o menos potente. La gravedad es una fuerza que es muy débil, ¿no? Pero Einstein decía que aparte de esas 4 fuerzas fundamentales del universo, la fuerza más poderosa de todas era el interés compuesto. Decía que era una maravilla, la 8ª maravilla del universo. Quien lo entendía le iba a ir muy bien, y quien no, le iba a ir bien, muy mal, ¿no es cierto? No. Espérenme tantito. Y quisiera que vieran compartirles. Espérenme tantito. Future value acá. Un ejercicio que estaba haciendo pensando en ustedes. No sé por qué no me aparece aquí. Acá está. La gente normalmente cree que es muy difícil navegar por el ambiente económico en general, ¿no es cierto? La gente está enojada, dicen que no hay oportunidades, salen y se toman las calles, entre medio queman las líneas de metro, queman buses, está la gente muy brava. Y yo pienso que en general está muy brava porque nos falta, ya hago el mea culpa correspondiente, ¿verdad? Yo soy profesor de economía y si mis alumnos no entienden este concepto, entonces no sé qué estoy haciendo como profesor de economía. Hay fuerzas, hay reglas del juego, ¿no es cierto?, que son fundamentales y que no son cambiantes y que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor. Como decía Einstein, y estoy de acuerdo con él, desde luego, una de las fuerzas más importantes del universo es el interés compuesto. Cualquier persona, si tiene la paciencia suficiente, se puede volver millonario en dólares, digo yo. Me imagino un escenario normal. Esta es una forma, ¿verdad? Pero hay muchas otras. Una vez que entiendas la economía, una economía de mercado. En el corazón de todo esto está este concepto del interés compuesto. Ya sea que sea cualquier tipo de negocio. Si sea un negocio de venta de algo, un negocio inmobiliario, etcétera. La idea es que el dinero se compone a través del tiempo, independientemente que sea dinero fungible o plata líquida o
o que vendas sopaipillas en el mercado y después tengas un emporio de sopaipillas en todo Chile, tengas 2.000 puntos de venta de sopaipillas, ¿no es cierto? Me imagino a un estudiante típico como ustedes y me imagino que a esta edad en general tendrán unos 18, 19, 20 años, me imagino. Si tienen 20 años y se van a jubilar a los 65, tienen 540 meses de aquí hasta que cumplan 65, si tuvieran 20 años. Suponte tú, esto sería en dólares, ¿no es cierto? Suponte tú que tienes $100 perdidos ahí, 80 lucas, no sé, en un cumpleaños alguien te regaló, tus papás te regalaron, o trabajaste un verano y juntaste 400,000 pesos, te gastaste 300 en carrete y 100 ahorraste, 100,000 pesos, entiéndelo como dólares o entiéndelo como lucas, como quieras verlo, ¿no es cierto? Si invirtieses de aquí hasta que te jubiles, si ahorrases, si tuvieras la paciencia de ahorrar mes a mes 20,000 pesos o 20,000, bueno, ponte pesos para que no, para que se entienda más, 20 lucas, ¿no es cierto? En el largo plazo, los mercados accionarios siempre han venido dando una tasa de interés como alrededor de 7, 8 hasta 9% en términos reales, es decir, descontando ya la inflación, ¿cierto? En el largo plazo. A veces fluctúan claramente, a veces baja, después sube, pero muy en el largo plazo siempre hemos visto que en el largo plazo los mercados financieros siempre crecen en una proporción como de 8 a 6%. En Chile, en particular, las AFP lo han hecho muy re bien. Es una maravilla las AFP, porque te permite acercar este instrumento de ahorro a cualquier ciudadano, cualquiera, incluso si no está para jubilarse, incluso una persona de, por ejemplo, mi hija tiene 13 años y yo ya le abrí una cuenta de AFP, ella puede ahorrar ahí, aunque no sea mayor de edad, no importa. Tiene su cuenta de ahorro para el retiro, aunque puede utilizarlo para otra cosa, es una cuenta que se llama la cuenta 2, ¿no es cierto? Si tú empezaras a meter tu plata y fueras capaz de meter 20,000 pesos mensuales de aquí hasta que te jubiles, tú te jubilarías con 189 millones de pesos. 189,000 dólares. Pero esto es bien poquito, ¿no es cierto? Si tú comenzaras ahora nada más, no con 100 lucas, sino que te pusieras el esfuerzo o la meta de juntar, por ejemplo, 500,000 pesos, tú al final del tiempo tendrías 289 millones. Pon tú que 100 lucas, estamos hablando de lucas, ¿verdad? Nos regresamos a los 100, porque a lo mejor la gente no tiene plata, pero haces el esfuerzo a lo largo de tu vida. Imagínate tú, a lo largo de tu vida, no va a haber, no todo el tiempo vas a estar ganando o teniendo ingresos como de estudiante. Va a haber un momento de tu vida en que salgas de la carrera y nuestros estudiantes normalmente salen de la carrera bien relativamente jóvenes, ¿verdad? Y ganando, los que menos ganan están ganando 700, no, eso ya fue hace mucho tiempo, 850,000 pesos mensuales. Yo te pido que ahorres solamente de esos 800,000, 20. Es doable, como dicen los gringos, es realmente factible. Suponte tú que ahorraras no 20, sino 30, bien poquitito más. Entonces, cuando te jubilas con 280 millones. Aparte, este tipo de interés es la rentabilidad que han tenido los mercados financieros de largo plazo en otras partes del mundo. Como les digo, Chile lo ha hecho muy bien, las AFP lo han hecho muy bien y han llegado a ganar 9%, 10%, eso está en términos sin inflación, o sea que tendríamos que aumentarle 3 puntos porcentuales de la inflación que tradicionalmente se da año a año. Esto llegaría a ser un 1% si nos fuera muy bien. Y esta es la maravilla del interés compuesto.
si al mercado le va muy bien, ¿no es cierto? Tú no tendrías 200 millones, sino 665 millones. Es por eso que decía Einstein que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Es por eso que, imagina, ve la diferencia entre 0.5, 80 millones, y 1. Esto es lo que han rendido las AFPs. Te ganaría 665 millones. Y esto es lo que ha rendido Wall Street. ¿Viste? $500,000 o 500 millones de pesos. Esa es la diferencia. Cuando la gente está enojada contra las AFP, ni siquiera saben que están haciendo una administración tan eficiente que nos está haciendo enriquecernos. Ok, pero bueno, ponte tú. Suponte tú, bueno, si se destruye esto, ¿verdad? Si gana la Camila y destruyen las AFP, ya esta varita mágica desapareció. Pero suponte tú que no pasa eso con el tema de la Constitución, etcétera, y que eres capaz, haces un pequeñísimo esfuerzo de ahorrar 40 lucas mensuales. Vas a acabar con 879 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí dices tú, 40 lucas mensuales. A veces uno se gasta 40 lucas en cualquier estupidez, en irte, no sé, en salir y comprarte unas zapatillas nuevas, ¿no es cierto? Las zapatillas ya no cuestan 40, ya cuestan 50. Si te ahorraras 50,000 pesos mensuales de aquí hasta que te jubiles, si tienes 20 años, tú acabas tu vida con 1,100 millones de pesos o 1,300,000 dólares. Eso es algo sobre lo que me gustaría que reflexionaran, chicos. Y esto es magia, esto es pura magia, es la única, yo les he dicho a lo largo de todo este curso introductorio, de que no hay nada gratis en la vida, ¿verdad? Esto tampoco es gratis, hay un costo de oportunidad. Tienes que ser muy paciente, solamente funciona con el tiempo, pero funciona. Y funciona en las economías de mercado, no funciona en Cuba. Ven, por ejemplo, acaban de ver lo que está pasando en Cuba, es un desastre completo. A principios de año, el 1 de enero, desapareció el peso convertible y se quedaron con solamente el peso cubano, porque teniendo como dos monedas. Y ahora es una locura. Si ustedes ven en las noticias que están pasando en Cuba, a los jubilados les subieron 5 veces las jubilaciones. Claro, pero los precios están subiendo como 20 veces. Entonces la gente está muchísimo más, ¿no? Están ocurriendo fenómenos muy, muy raros en Cuba. Pasan fenómenos muy raros en Venezuela. Gracias a Dios no tenemos economías como esas y tenemos economías en las que la magia del interés compuesto puede funcionar. Puede funcionar. Entonces, si uno de tus objetivos, bueno, creo que el objetivo de todo el mundo debería ser tener algo de ahorro para la jubilación. No tan solo para la, perdón, no tan solo para la jubilación, sino para cualquier meta que tú tengas en la vida, deberías de intentar ahorrar lo más posible, cosa que, porque se han hecho ricos muchas personas en este país y los multimillonarios que hay en este país, porque se han aprovechado de la impaciencia de nosotros, ¿verdad? Y nos cobran, ellos tienen plata, nos la prestan y nos la prestan así como es beneficioso el interés compuesto si ahorras, así igual es de nefasto si acaso te endeudas, porque todo al revés ocurre, ¿no es cierto? Es un interés compuesto negativo en el cual si empiezas a mal manejarte financieramente, empiezas a utilizar tu tarjeta de crédito, empiezas a pagar interés sobre interés como si fuera interés compuesto, pero en deudas, estás frito en la vida, nunca vas a salir adelante. Entonces, tomen en consideración esto, chicos, intenten ser moderados a partir del 3.º o 4.º año, van a empezar a llegarles flotas, los hemos visto, se ven en el campus ahora. Ustedes no han visto el campus, pero
cuando regresemos otra vez a clase se van a dar cuenta que a todos los chicos siempre hay el Banco de Chile, el Santander, llegan a ofrecerle productos financieros de inmediato, una cuenta corriente para que ustedes se endeuden. No lo hagan, intenten resistir la tentación, pero intenten ser cautelosos con el uso de su dinero y si es posible, intenten ahorrar lo más que se pueda, y creo que esa es una de las lecciones más importantes que podría darles en este curso. ¿Algún comentario sobre esto, chicos, antes de que siga? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a los felices forrados? Que en el fondo dicen algo similar, pero no haciendo realmente eso en el banco. O sea, hay un problema de largo plazo que ocurre con, es decir, la idea fundamental de Felices o Forrados es que utilices el mercado financiero y que te cambies de fondos, cosa que evites las caídas de los mercados, ¿no es cierto? Y aproveches cuando los mercados suban. Eso es espectacular. Si se pudiese hacer, ese es el problema que tiene el Gino Lorenzini, es que nadie en la vida, de hecho hay un teorema económico, el tipo yo no sé dónde se dice economista. Creo que estudió un magíster en la Chile o algo así, pero en finanzas, no sé qué. Pero a lo mejor no se enteró que hay como 5 premios Nobel en economía, que son en finanzas, o sea, es financieros, pero tú sabes que las finanzas son una subdisciplina de la economía. De hecho, hay un teorema, el teorema de Fama, que dice que los mercados financieros son eficientes. Es decir, eso que dice Gino Lorenzini que se puede hacer, no se puede hacer, es imposible. Es decir, yo no puedo pronosticar qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar con los mercados futuros. No puedo hacerlo. Es imposible. Hay un teorema que dice que no se puede hacer. Incluso si eres una persona muy seca, yo por ejemplo vengo siguiendo los mercados, a eso me dedico, y en algún momento compré, como vi que el dólar estaba muy barato, yo tenía mis posiciones entre dólares y pesos. Cuando vi que estaba 800, traje todos los dólares a Chile, ¿no es cierto? Entonces ahí gané un montonal de plata. Ahora que estoy viendo que el peso está a 700, por ejemplo, la semana pasada fui y compré $2,000 porque estaba bien barato, me lo vendieron a 730. Ahora está en 700. Y yo tengo un doctorado en economía, ¿verdad? O sea, es difícil pronosticar los mercados, es muy complicado. La idea de Felices o Forrados es una buena idea, siempre y cuando puedas hacerlo. El problema es que hay un teorema económico que te dice que no se puede hacer. Lo mejor que podrías hacer es mantener una estrategia neutra. Eso lo van a ver más adelante en finanzas, es decir, una estrategia de acuerdo a tu edad. A ustedes les conviene ser lo más agresivos posibles. Ahora, a los 20 años, ¿por qué tienen tiempo para recuperarse? Ustedes no deberían de estar pensando en cambiarse de fondo ni nada. Si tienes plata, mételo todo en el A y en el B y en el, o sea, y si eres un poquito, te da un poco de cuco, mételo en el C, pero nunca a los fondos que son más seguros. Ustedes tienen tiempo. Es más complicado, ¿no? Que verlo, pero en general en finanzas van a entender. El problema que tiene, la idea fundamental de Felices Forrados está más o menos bien, ¿no es cierto? El problema es que no se puede, es imposible. Problema número 1. Problema número 2 es que ahora ya parece ser que este tipo, a mí me da la impresión de que ya está deschavetado, ahora está hablando de conspiraciones y puras estupideces que no existen. Entonces ya se está volviendo un poco como Donald Trump, ¿no es cierto? Que dice, no, yo gané las elecciones, pero ganó las elecciones en su mundo de fantasía, en el mundo de Bills y Pop. Así mismo está Gino Lorenzini pensando que hay triangulaciones y que todos están en su contra. Ponte tú a pensar que Gino Lorenzini tiene como, ¿cuándo dijo él que tenía como 200,000 afiliados y a cada uno les cobra 2 lucas? Entonces él está ganando cada mes 400 millones. Eso está bien, si la gente gana plata por un servicio que ofrece, está bien. El problema es que
tú comprenderás que él, fíjate, esto es algo que incluso puede llegar a ser criminal. Lo que está haciendo, deberían de investigarlo bien. Este tipo lo que está haciendo es afectando al mercado financiero. Él dice, cámbiense de fondo. Por ejemplo, si te dice, un mes dice, cámbiense al fondo C, y todo el mundo compra papeles chilenos, ya en pesos chilenos. Y después, como él es el que da la orden, él dice, cámbiense al fondo A. Al cambiarse al fondo A, todo el mundo va a querer comprar activos denominados en dólares en el extranjero. ¿Y quién sabe eso? Lo sabe él, porque él va a dar la orden. Entonces puede tomar posiciones, comprar dólares ahora que está barato y venderlo después que está caro. Parece ser que eso es lo que él está haciendo. Si él está haciendo eso, eso es ilegal y él podría ir a la cárcel por unos 1000 o 2000 años, porque eso es mentira. No es correspondiente la gravedad, el monto del delito con el número de años, ¿no es cierto? Pero él podría ir a la cárcel si está haciendo eso, porque eso se llama information trading, ¿no es cierto? No sé si él efectivamente lo está haciendo. Yo leí un reporte del Banco Central que se sospecha que él está haciendo eso. Si está haciendo eso, entonces el tipo es un criminal. Entonces no sabemos. En definitiva, es bueno andar siguiendo los reportes del mercado para ver si me cambio o no me cambio, etcétera. Pero lo más probable es que no le achuntes o le achuntes en una parte muy pequeña de las veces y por lo tanto no conviene, es mejor mantener una estrategia estable. Y lo que mejor conviene es establecer una estrategia de inversión basados en fondos, los que se llaman EFTs, que siguen el comportamiento, por ejemplo, de Wall Street, de los índices grandes, ¿no es cierto? Eso sería lo mejor. Y eso todavía no existe en Chile. Así es que si ustedes quieren, eso todavía no existe en Chile, ¿verdad? Existe en los Estados Unidos, etcétera. De aquí a que se gradúen o incluso antes, si quieren volverse millonarios más fácil, más rápido, porque si siguen esta estrategia se van a volver millonarios igual, ¿verdad? Pero de aquí hasta 60 años, profe, dígame. entonces está diciendo que el trading es ilegal. El trading con información privilegiada es ilegal, claro. ¿Por qué? Si yo sé, porque si yo sé, yo estoy moviendo los mercados. Por ejemplo, como este ejemplo que les puse, que el Banco Central ahora está investigando a Gino Lorenzini. Yo digo, cámbiense y la gente se cambia, pero como le hacen caso y él tiene tantos afiliados, mueve el mercado. Entonces él sabe qué es lo que va a pasar y como sabe qué es lo que va a pasar, es como si yo hiciera una apuesta, como si yo jugara al póker sabiendo las cartas que tiene el otro pelado. ¿Te fijas? Si yo sé las cartas que tiene el otro, es injusto, pues es ilegal. No tan solo es injusto. Pero yo creo que es una oportunidad más que ser ilegal. No, o sea, está definido como ilegal. Si acaso haces eso que te estoy diciendo, no es... pero no sabemos si lo está haciendo, ¿no? No sabemos si lo está haciendo. Eso se le está investigando en estos momentos. Eso es muy, muy grave si lo estuviera haciendo. Pero imagínate, exactamente, es como si yo te dijera, mira, el precio del pan mañana, la marraqueta va a subir de luca el kilo a 2 lucas el kilo, ¿no es cierto? Entonces, quizás sea un mal ejemplo porque a nosotros nos gusta la marraqueta calientita, ¿verdad? Compro marraquetas ahora y las vendo mañana. ¿Te fijas? Pero si yo sé que eso va a pasar, eso es ilegal. O sea, si yo sé que efectivamente tengo una información que se llama inside information, inside trading, así se llama, así está catalogado. Eso sería ilegal. El problema es que por definición, él tiene información que es inside, porque él directamente le dice a la gente, cámbiate de fondo. Entonces, directamente sabe el efecto que va a tener. Entonces, eso es ilegal. Y bueno, que lo esté haciendo o no sé. Yo no soy juez ni nada, ni la Fiscalía Económica parece que ahora está abriendo una causa. Yo leí un reporte del Banco Central en que se sospechaba que podía haber unas tajadas, pero obviamente yo no estoy acusando a nadie de nada, de ningún delito. Lo que digo es que si ocurriese eso, si ocurriese ese hecho,
si él tiene, si cualquier agente, no solo él, ¿verdad? Cualquier agente tiene una información privilegiada, ¿no es cierto? Y actúa en base a esa información privilegiada en busca de un objetivo. Eso se define como un delito económico que es muy penado. Bueno, quisiera yo acabar el resto del material que se refiere a política monetaria. Política monetaria la voy a dejar ahí con ese entendimiento de los mercados, de las preferencias por la liquidez, los mercados de bonos y los mercados de dinero, que incluyen también los mercados de divisas, ¿no? Que son tan importantes. Y de la política fiscal que se refiere al manejo de la cartera del Ministerio de Hacienda o el poder comprador del Estado. Hay mucho que hablar, pero vamos a, como ya me he comido, creo que no fue pérdida de tiempo todo esto que les he estado contando hasta este momento, ojalá, y les sirva en el futuro. Tenemos que entender que es simplemente el movimiento de G. En esa ecuación que decíamos, Y es igual a consumo más a C más I más G, ¿cierto? El movimiento de G ocasiona un movimiento en el Producto Interno Bruto eventualmente. Entonces, la política fiscal se refiere al gasto de gobierno, ¿cierto? Entonces, puede haber dos tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva, que significará que aumenta G. O también podemos tener una política fiscal expansiva si el gobierno cobra menos impuestos, cosa que le deje más plata en el bolsillo a la gente. Es decir, si baja T, si bajan los impuestos. O aumenta el gasto, como está pasando ahora mismo en Chile, ¿verdad? O disminuyen los impuestos. Eso significa una política fiscal expansiva. Aumenta G o baja T. Por otro lado, y eso estimula la economía. Podemos tener una política fiscal contractiva, que es cuando pasa todo lo contrario, o baja G o aumenta T, ¿no es cierto? Y eso desestimula la economía o como que contrae el ciclo económico. Entonces, el efecto que tiene la política fiscal en la economía es directo, ¿no es cierto? Es directamente que si aumenta G, aumenta el Producto Interno Bruto y estimula la economía, pero hay dos minucias técnicas que si no me da tiempo de verlas, no se preocupen, lo vamos a ver en macro y además este es un material extra, pero como no tenemos una limitación de tiempo, solamente los voy a mencionar como de pasada. Y para entender por qué a la discusión de política económica le importa mucho, por ejemplo, el tema de inyectar recursos a través de gasto fiscal a la economía, es porque hay dos efectos fundamentales que ocurren. El primero es el efecto multiplicador. Y que se resume en lo siguiente: si el gobierno gasta plata en la economía, lo traspasa a través de gasto público, eso se transforma en ingreso para otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, para seguir nuestros slides, si el gobierno gasta en la economía, aumenta el gasto en 20 mil millones de dólares, por ejemplo, en cualquier unidad monetaria, 20, por ejemplo, 20 mil millones o lo que fuese, el gobierno aumenta su compra, gastos de gobierno en 20, eso se transforma en ingreso para la empresa que le vendió al gobierno, en este caso Boeing, ¿no es cierto? El gobierno gasta 20, le caen 20 a la cuenta corriente de Boeing. Boeing, a su vez, pasa esa plata como ingreso para otras empresas, para sus trabajadores, etcétera, y los propietarios que tienen acciones de Boeing, etcétera. Entonces, esas otras personas también tienen una cantidad menor a 20 mil, pero que forma parte de los ingresos de esa otra persona. Esas otras personas que ya tienen esa plata, que ya les llegó desde el gobierno a Boeing y desde Boeing a esas personas, tienen esta plata para a su vez gastar más plata, ¿cierto?
Eso genera un incremento adicional en la demanda y al final el efecto multiplicador es la suma de todos esos efectos. O sea, al final el gobierno inyectó 20 en la economía, el efecto final no va a ser 20, va a ser muchísimo más que 20. Porque en una primera instancia aumentó la demanda agregada en 20, pero eso se transformó en ingreso para otras personas, lo que hace que se mueva la demanda agregada un poquito más allá, ¿no? En la segunda vuelta, los ingresos que obtuvieron esas personas, esos accionistas, generó un mayor consumo. Por lo tanto, el efecto final es mucho mayor. ¿En qué medida? Para poder medir cuál es el efecto final, vamos a tener que definir un concepto que se llama propensión marginal a consumir, que es cuál es la proporción de nuestros ingresos que nosotros decidimos destinar al consumo y cuál es la proporción que decidimos destinar al gasto. Perdón, a la inversión, al ahorro, al consumo. Lo único que podemos hacer con la plata es consumirla o ahorrarla, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a mí yo tengo una propensión marginal a consumir de 0,8, ¿no es cierto? Y me caen $100 no sé, voy caminando por la calle y me encuentro un billete de $100, casi nunca pasa, ¿verdad? Pero si eso pasa, si llegara yo a tener $100 extra, yo veo el billete de 100 lucas, no existe billete de 100 lucas, un billete de $100 o 5 billetes de 20 lucas y digo, ok, de estas 100 lucas o de estos $100 me voy a gastar 80 y como soy precavido, voy a ahorrar 20. Entonces, el consumo aumenta en 80, ¿no es cierto? Y, a ver, vamos a ver a la fórmula final. El consumo aumenta en 80 para mí, ¿no es cierto? Pero esos 80 se transforman en ingreso para otra persona. Esa otra persona recibe otra vez 80, pero de esos 80 solamente se va a gastar 64, porque se está gastando el 80% de esa proporción, ¿cierto? 64. Esos 64 se los gasta, lo que significa ingreso para una tercera persona. Y esa tercera persona de esos 64 que le llegaron, se va a gastar el 80% también, etcétera. Para llegar a ver la magnitud final, vamos a utilizar esta fórmula, 1 dividido por 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, por ejemplo, si la propensión marginal a consumir fuera 0,5, ¿no es cierto? Me cae de cada $1 extra que me llega, me gasto 50 centavos y ahorro otros 50 centavos. De acuerdo a esta fórmula, 1 dividido por 1 menos propensión marginal, 1 menos 0,5. 0,5, es decir, 1 dividido por la mitad es igual a 2. Y dependiendo de la propensión marginal a consumir de la economía, va a ir cambiando el efecto total de la economía. Entonces vemos que si el producto marginal, la propensión marginal a consumir es de 75, el multiplicador es 4, pero si la propensión marginal a consumir es 0,9, el multiplicador es hasta 10. Entonces, entre más tienda los agentes económicos a consumir, mayor es el efecto multiplicador. Por lo tanto, en sociedades como la norteamericana, se discute, acaban de ver que se discutió el envío de un cheque de $600. Tú dices, eso no es mucho, ¿cómo es posible que le manden $600? Sí, pero se lo mandaron a todo ser viviente que habita el país llamado Estados Unidos de Norteamérica. Un bebé de 2 años o un abuelito de 80, no importa, todo mundo que respira recibió $600. Bueno, eso es mentira. Todos los que ganaban arriba de $200,000 no recibieron plata porque no lo necesitan, ¿no? Pero todo ser viviente que gana menos de $200,000, lo que incluye a los bebés, ¿no es cierto?, recibió un cheque de 600. ¿Por qué es tan importante para la autoridad norteamericana mandar plata de esa manera, inyectar recursos directamente? Porque saben que la sociedad norteamericana es muy consumista. Después del ataque de las Torres Gemelas en Wall Street, lo primero que hizo a los 2 días George Bush, en ese entonces, la gente estaba bien espantada, no sabían si se venía
una tercera guerra mundial, o qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo primero que salió a decir George Bush dijo, mantengan la calma, salgan a consumir. Así lo dijo, vayan a consumir, vayan a los shopping mall y gasten, ¿no? La sociedad norteamericana gasta mucho, por lo tanto, cualquier plata que se le inyecta a la economía tiene un efecto multiplicador muy grande. Las sociedades en las que se ahorra mucho, eso está muy bien para el futuro, pero en el corto plazo eso significa que no puedes estimular tanto la economía. Por ejemplo, economías como las asiáticas, Japón, que tiene tasas de ahorro como del 30 al 40%, China, que en su momento llegó a tener tasas de ahorro del 50%, China, por ejemplo. Entonces el efecto multiplicador no era mucho, porque de cada dólar que te llegaba solamente te gastabas 50 centavos y los otros 50 los ahorrabas. Por lo tanto, no reactivaba mucho la economía en el corto plazo. Entonces, este concepto significa que entre más consumista sea un país, más alta sea la propensión marginal a consumir, más estimulante va a ser cualquier paquete de medidas fiscales, porque va a ocasionar un efecto mayor. Bueno, el segundo efecto es el efecto crowding out. No todo es mágico en la vida. Cuando el Estado, lo que tenemos que entender sobre el Estado es que el Estado no genera riqueza. El Estado redistribuye riqueza. Pero la riqueza solamente se genera a través de empresas y de gente como tú o como yo que crea valor. El Estado no crea valor, el Estado redistribuye. Cobra impuestos y ese mismo monto de impuestos lo redistribuye para otras personas o a las mismas personas en general en la economía. Entonces, tú comprenderás que si el Estado gasta plata, si aumenta el gasto de gobierno, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? El aumento de G, o efectos de la política fiscal, aumenta el gasto, pero esa plata se la quitó a alguien. Si el gobierno se gastó 100, es porque se lo sacó del bolsillo a otra persona, le sacó 100, y esa persona ya no va a tener esos 100 para gastar. ¿No es cierto? Por lo tanto, ese es el llamado crowding out effect, o el efecto desplazamiento, que significa que una expansión fiscal efectivamente estimula la economía, aumenta la demanda agregada, por un lado, pero como hace que los recursos en la economía sean más limitados, agarró plata de los mercados financieros, chupó plata de los mercados financieros, ahora hay menos plata en esos mercados financieros, por lo tanto, los recursos, los fondos, el capital es más escaso, y al escasear alguna cosa, aumenta el valor de esa cosa, escasea el dinero, por lo tanto, el precio del dinero aumenta. El precio del dinero es la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, y al aumentar la tasa de interés, todo mal en la economía, ¿verdad? Baja la inversión, por lo tanto, baja la demanda agregada, etc. ¿Cómo se ve gráficamente el efecto desplazamiento, este efecto crowding out? En un primer momento, suponte tú que estamos todos felices, comiendo perdices, en un equilibrio de corto plazo en el que se establece una demanda agregada de corto plazo y ciertos precios P1 y Y1, ¿no es cierto? Entre el gobierno empieza a gastar plata. Gasta tanto como 20 millones, por ejemplo, 20 billones, millones de millones, y desplaza efectivamente la demanda agregada. En un primer momento es estimulante, ¿no es cierto? Porque ese gasto de gobierno significa que debe de haber más producto que se venda en la economía. El producto se mueve de I1 a I2. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en I2, ¿no es cierto? Eso significa que la gente es más rica, todo el mundo tiene más plata. Eso significa que vamos a demandar más dinero, porque ahora necesito tener más plata para comprar el producto extra que se está produciendo en la economía. Por lo tanto, mi demanda por dinero aumenta a MD2, lo que a una oferta fija de dinero hace aumentar el tipo de interés, que es el precio del dinero. Esto hace que la gente decida, chuta, está aumentando el tipo de interés, mejor que lo mantenga en el banco, cobrando este tipo de interés que ya subió, antes que demandar más dinero, ¿no es cierto? Entonces, aumenta el tipo de interés. Por otro lado, las personas, una persona innovadora, una persona emprendedora que quisiera
establecer su primer negocio, ¿no es cierto? Pero no tiene plata, tiene que tener acceso al capital, se da cuenta que el tipo de interés está muy alto, entonces ya no va a poder realizar su idea de negocios. Disminuye la inversión y eventualmente retrocede la demanda agregada al disminuir la inversión a D3. No significa que no sea benéfico. En el corto plazo sí es benéfico. En el largo plazo me voy a devolver otra vez a la demanda agregada 1. En el muy, muy largo plazo. En el largo plazo lo que va a pasar es que me voy para acá y después me regreso. Pero en el mediano plazo lo que va a pasar es una flecha como esta. Me voy para acá y me regreso acá. Ese es el fin de la historia en el mediano plazo. En el largo plazo, estimulo la economía todo esto, pero en el largo plazo me quedo otra vez, recuérdense que el fin de la historia siempre es en un nivel de producción tal que es el nivel de producto natural. Entonces, no me voy a desviar mucho de este nivel I1, a menos que hayan cosas fantásticas en la economía, que hayan tipos como Elon Musk, gente que como Mark Zuckerberg, que creen nuevos productos, nuevas aplicaciones. Cuando pasa eso, de manera permanente, la economía aumenta. Es por eso que nos interesa tener gente innovadora. Yo estoy perdido, chicos, como no puse mi relojito. Esto empezó a las 12, 11, 11 y media. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ustedes? Empezó a las 11 y media, 12 y media. ¿Se me está acabando el tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, llevamos como un poquito menos de una hora. Un poquito menos de una hora. Ah, ok. Disculpe, como que me perdí. Entonces, evidentemente no voy a alcanzar a ver todos los efectos no importa, dejémoslo acá. Me interesa mucho, me interesaba muchísimo más. Y no me faltaba mucho, me faltaban como 5 slides nada más y un ejercicio. Pero me interesaba más enfatizar lo que estaba ocurriendo con los mercados de dinero y los mercados de bonos, es decir, con la política monetaria, porque es un poco más complicada que la política fiscal. Vamos a tener todo un semestre para analizar las complejidades. Hay una complejidad adicional, bueno, si me quedan 2 minutos la veo al tiro, que tiene que ver con, bueno, se las cuento. Miren, el Estado, lo único que hace, la única plata que tiene para gastarse es la plata que recauda a través de impuestos, taxándonos a nosotros, ¿no es cierto? Puede llegar a ocurrir que si la gente es precavida y sabe de economía y es inteligente, se ponga a pensar esto. Suponte tú que en un momento dado el Estado gastó, como ahora está pasando en el país, ¿verdad? Se está gastando 12,000, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, cuánto llevábamos, porque al principio habíamos aventado 3,000 millones y ahora comprometimos otros 12,000. Vamos por lo menos en 15,000 millones, pero a lo mejor sea más. El Estado se gastó 15,000 millones de dólares entre el año pasado y este. Pues si la gente es inteligente se va a poner a pensar, chuta, el Estado chileno se gastó 15,000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó? El Estado no tiene plata. La única plata que tiene, es decir, no crea riqueza. La única plata que tiene es plata que nos cobra a nosotros, ¿no es cierto? A través de impuestos. En este momento no nos cobró impuestos. En este momento se endeudó. Agarró y fue a los mercados internacionales, emitió bonos y de ahí obtuvo esa plata. Y unos ahorros que teníamos, que eran los fondos de estabilización económica, ¿no es cierto? Se los está gastando, ok. Se gastó 15,000 millones. Yo sé que como se endeudó, esa plata la va a tener que pagar el año que entra o dentro de 5 años o dentro de 10 años. Cuando sea, pero eventualmente la va a tener que pagar de vuelta.
Por lo tanto, si yo soy inteligente ahora, yo sé que si ahora se gastó 15,000, dentro de 10 años va a tener que pagar 15,000 más intereses. Capaz que sean 17, 18, o dependiendo del horizonte. No vamos a hacer el ejercicio específico y concreto. Suponte tú que acaba pagando 20. Entonces, eventualmente, esos 15 que ahora se gastó, me los va a cobrar a mí a través de impuestos en 20. Por lo tanto, dicen los agentes, yo mejor me protejo, me cubro, para que no me afecte el cobro de 20 que viene en el futuro. Yo mejor ahorro 15 hoy día para que después, dentro de 5 años o 10 años, cuando el gobierno tenga que repagar, ¿no es cierto? Ya no tenga yo que pagar 20, sino que ahorrando 15 ahora sea suficiente a través del interés compuesto. Si la gente es lo suficientemente inteligente, puede llegar a prever eso. Que sea suficientemente inteligente, en economía le llamamos racionalidad de expectativas racionales, y todo eso lo vamos a ver en macro 2. Pero el fenómeno muy raro que puede ocurrir es que si un gobierno anuncia un gasto hoy día, como la gente sabe que le van a cobrar impuestos después, eso ni siquiera mueva la economía para nada. Eso se llama equivalencia ricardiana. Y con el entendido de que la política que haga el banco, el gobierno de Chile, lo único que va a mover es las compras intertemporales, ¿no es cierto? Y la composición de esas compras entre compras presentes y compras futuras, que es un poco ya más complicado, es el concepto más complicado que vimos en todo el semestre. Voy a cerrar el curso. Desde luego, todos estos conceptos van a ser analizados con muchísimo más detalle en sus cursos futuros. Si yo quisiera dejarles un mensaje como para cerrar el curso, serían 10 mensajes fundamentales, que son los 10 principios económicos, ¿verdad? Pero creo yo que de todos esos 10 principios, si la gente no se acordase de los 10, porque, por ejemplo, hay 10 cosas, por ejemplo, los 10 mandamientos, no nos acordamos de 3 o 4, no nos acordamos de los 10 mandamientos, ¿no? Por lo menos yo no me acuerdo. Si ustedes quisieran sacar una lección de cuál es el corazón fundamental de la economía o el principio más importante, es que la gente enfrenta disyuntivas. Siempre hay trade-offs. Como decimos en México, siempre es una cosa por la otra, ¿no es cierto? O como decía Mick Jagger en una canción muy famosa, no siempre puedes tener todo lo que quieres. Nunca vas a poder tener todo lo que quieras. Por lo tanto, vas a tener que aprender a transar una cosa por la otra. Eso se llama costo de oportunidad en economía. Y es lo que genera, gatilla, el movimiento de los incentivos económicos. Si no, y eso en todos los agentes. No importa si es el Estado, si es un político, eso te va a servir mucho en la vida. No importa si es tu pololo. Tengo un pololo tóxico, no sé, ¿qué estará pensando este tipo? ¿No es cierto? Cuando tengan preguntas de esa naturaleza, acuérdense de su curso de economía. Digo, la gente responde a incentivos. ¿Cuál es el incentivo que está motivando el comportamiento de esta persona? Y ahí van a cachar. Entonces, cuando llegue un político y les haga ofertones, un político que les diga, les voy a dar educación gratis, por ejemplo, no sé. Eso no es cierto. Tienen que ponerse a pensar. Una cosa por la otra, si me están dando algo gratis, por otro lado me lo van a cobrar. ¿Pero por dónde? Esa es la pregunta. ¿Por dónde? Eso, chicos, creo yo que es el principio económico más importante. Bueno, todos son muy importantes, ¿verdad? Pero ese es como el corazón de todos los demás, como la madre de todos los principios económicos. Muchas gracias por haberme aguantado este semestre.
una vez más, me disculpo si la calidad no fue la que tenía esperada, fue lo mejor que se pudo hacer en el contexto que nos tocó vivir, y espero que si quedó alguna falencia, poder subsanarla en los cursos futuros. Intentamos hacer un cambio de programa este semestre que reflejara un poco más la riqueza de la disciplina y no se quedara simplemente en la exposición de la oferta y la demanda y los precios de equilibrio. Espero que hayan tenido por lo menos una visión panorámica de lo que es esta disciplina. Es una disciplina maravillosa. Yo nunca, o sea, he cometido pocos aciertos en mi vida, no sé si pocos o muchos, pero de los más significativos, creo yo, es haber decidido estudiar economía. Es una de las decisiones que más satisfacción me ha traído en la vida y que hasta la fecha nunca me ha arrepentido. Es una disciplina medular para entender el comportamiento de las personas, de los agentes. Más adelante en micro, eso ojalá. Yo estoy a punto estoy diseñando un curso que va a ser optativo porque ya tenemos toda la malla del área de economía completamente llena, ¿verdad? Pero estoy diseñando un curso que me comprometí, que es un tercer curso de microeconomía que se llama, en el cual les voy a decir unas cosas muy raras. Les voy a decir que todo lo que vimos anteriormente acerca de la racionalidad, etcétera, está equivocado y vemos cómo se comportan las personas. Y al final de cuentas, nos vamos a dar cuenta que no todo está equivocado. Efectivamente, la gente responde a la racionalidad, nada más que la racionalidad es más profunda, es más detallada y tiene aristas más psicológicas, más fundamentales. Se va a llamar ese curso Economía de la Felicidad, que es un curso que es muy popular en las universidades norteamericanas. Empezaron en la Universidad de Florida, donde hice mi doctorado, por ejemplo, se llama The Good Life y es el curso más solicitado por los estudiantes, y nosotros en la Universidad Austral de Chile no tenemos un curso. De hecho, en Chile no existe un curso similar, existe algo más o menos parecido en la Facultad de Psicología, en un departamento de Psicología en la Universidad de Chile, pero no hay un curso así. Entonces, pienso yo que el año que entra se ofrecerá como optativo. De hecho, a lo mejor este año, no estoy muy seguro, pero eventualmente se va a empezar a ofrecer, que es intentar una aplicación bien personal de la economía, de qué manera puedo utilizar principios económicos para ser más feliz, para mejorar tu calidad de vida en general, que en general lo entendemos como felicidad. Si les pude traspasar la idea de que la economía es crítica para lograr tus objetivos, no tan solo no tan solo académicos, sino fundamentalmente personales, te va a servir en la vida, en toda tu vida. Habré quedado feliz. Muchas gracias, chicos, por haber asistido al curso, y con eso cerraría yo el semestre. Esta fue nuestra última clase lectiva, entonces en el futuro voy a tener interacción con ustedes, desde luego. Van a tener una ayudantía última y quedo abierto para que si ustedes necesitan alguna ayuda adicional para la preparación de su prueba o cualquier otra cosa, me escriban por correo y yo los atenderé de todas maneras. Muchas gracias. ¿Qué capítulos entran en el solemne? Los del programa, todos los del programa menos miren, para que no se vayan con dudas. ¿Dónde está? Seguimos al pie de la letra todo el programa. Vimos todos estos capítulos. La segunda prueba va a llevar el capítulo 23, 24, 25, 28. Lo vimos todo, pues.
23, 24, 25, 28, 33 y 34. Este 34 lo vimos, lo acabamos de terminar ahora, pero este no va a ser objeto de evaluación. Entonces, objeto de evaluación para la solemne, los temas 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 y 12, capítulos 23, 24, 25, 28 y 33. Eso. ¿Cuándo va a ser? Jesucristo. Es la semana que entra, ¿no es cierto? Ya, bueno. La semana que entra será. ¿Alguna otra duda? Como es la última clase, chicos, aprovechemos. ¿Estamos bien? No, para el solemne. Si tienen alguna duda más técnica, más específica, no duden en preguntarme al tiro, pero también preguntarme por email y por email, nada más es lo único. Y si tienen una duda más específica que necesite alguna ayuda más técnica, también me escriben por email y a lo mejor podemos establecer un horario para la consulta directa a través de Zoom o algo así. ¿Alguna duda o comentario, chicos? Profe, ¿cómo va a ser la prueba? La prueba va a ser exactamente similar al último quiz, pero más grande, ¿no es cierto? Como el Solemne 1 también, como el último quiz, voy a hacer, no sé específicamente, como 2 o 3 preguntas por capítulo. A ver, te digo el tiro. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2. 10. 40. Entonces voy a hacer 3. Voy a hacer 3 preguntas por cada capítulo. 3 del capítulo 8, 3 de ingreso nacional, 3 de costo de vida, 3 de producción y crecimiento. 3 preguntas de cada capítulo. Y que duren 4 minutos cada una. Esa va a ser la estructura. Van a ser, como siempre, de opción múltiple, como lo hicimos la vez pasada en el quiz. Van a tener 1 hora para responderlo. El quiz lo hicieron en 20 minutos, ¿verdad? 24 minutos. Esta la vamos a hacer en 1 hora. Y pueden responderla cuando con todos los materiales que ustedes quieran. El libro, los apuntes, lo que sea. Pero en el horario de solemne. La única diferencia con el quiz anterior es que el quiz lo hicimos, dejamos 24 horas para responderlo. En la prueba solemne vamos a tener que, lo vamos a hacer en el horario de clase y lo vamos a hacer con cámara abierta. Yo los voy a estar viendo igual que el solemne 1. O sea, en términos de la estructura va a ser como un quiz más largo, pero con cámara abierta y en el horario que corresponde. Y así mismo va a ser la prueba recuperativa. Profe, ¿podría repetir qué capítulos entran, por favor? Sí. Entra 3 preguntas del 23, 24, 25, 28, 33, nada más. 23, 24, 25, 28 y 33. Y de cada uno de ellos, 23 es sobre el ingreso nacional, el 24 es sobre el costo de la vida, el 25 es sobre producción, el 28 es sobre desempleo o desocupación y el 33 oferta y demanda agregada. 5 capítulos. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, pues entonces me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.